hoy quiero hablar acerca de en busca del conocimiento. En busca del conocimiento. Y para aquellos que toman nota, esto tiene que ver con el conocimiento. Y hoy voy a hablar un poco acerca de eso. ¿Por qué a veces nos cuesta tomar notas en el culto? Y vamos a mirar más o menos, a respondernos esa pregunta. ¿Por qué nos cuesta a veces escribir lo que el pastor está predicando? Pueden haber muchos factores. Uno de ellos es que ya usted no está para escribir. Dice: no, pastor, yo ya no estoy para ponerme a escribir. Yo la verdad dejé de escribir hace mucho rato, hace mucho tiempo. Esa puede ser una de las causas. Otra de las causas es que usted diga: no, pastor, yo la verdad yo hice hasta tercero de primaria y yo no sé si coco se escribe con C o con K. Y usted dice: sí. Usted dice: yo por eso no escribo. Pero si fuera por eso, entonces el pastor tampoco escribiría, porque si hay alguien que tiene problemas de ortografía, soy yo. Y desde muy pequeño. Y me ha tocado comprar libros. Y me toca preguntar. Y a veces se me burlan. A veces se me burlan. En la casa se me burlan. Yo por allá, estoy por allá haciendo algo y resulto diciéndoles por allá: Juan, tal palabra se escribe así o se escribe así. Y él me contesta, o a veces le pregunto a mi esposa y ella me dice: ¿cómo así? Pero eso no se escribe así. Entonces, el conocimiento es muy importante, hay que buscarlo, hay que buscarlo. Ahora, usted dirá: pastor, ¿y cómo busco yo el conocimiento? ¿Cómo lo busco? Yo quiero que respondamos a esta pregunta hoy. Es cómo adquirir el conocimiento verdadero según Dios. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, la palabra conocimiento la podemos asociar con la palabra sabiduría. ¿Sí o no? Pero la palabra sabiduría con la palabra conocimiento es muy diferente. Diferente. El conocimiento tiene que ver con lo intelectual, tiene que ver con la mente, más que la sabiduría tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con nuestras actitudes. La sabiduría es la aplicación del conocimiento. Entonces, cuando nosotros decimos cómo adquirir conocimiento verdadero según Dios, tenemos que preguntarnos: bueno, ¿y ese conocimiento para qué lo necesito? Estamos en un trimestre de ministerio, de servicio, y hay una pregunta que se hacen muchos allá afuera y dicen: venga, ¿y esos cristianos cómo es que hacen eso? Otros que son un poquito más intrometidos dicen: venga, pero usted ¿qué es lo que hace metido tanto en la iglesia? Y si usted quiere algunos más atrevidos, ¿sabe qué le dicen? Oiga, ¿es que a usted le pagan por estar allá haciendo todo lo que hace? Y entonces, si yo, como persona que sirvo en una iglesia, no sé ni tengo el conocimiento, resulto o dando una mala respuesta o sencillamente resulto rebelde. Y entonces digo: no, yo no sirvo, la verdad yo no sirvo. Yo la verdad, esta persona me hizo caer en cuenta que a mí ni me pagan. Yo la verdad ni sé por qué es que sirvo. Y así sucede. Por eso la campaña tiene que ver con Primera de Pedro. ¿Segunda o primera? Bueno. Segunda de Pedro 2:5.
porque ahí es donde nosotros miramos que hay que crecer para poder llegar a servir. Y entonces ya le hablamos, ya le metimos un poquito de fe aquí a la mente, hablando de Abraham, hablando de por qué Abraham sirvió a Dios, por qué se tuvo que ir, porque él estaba disponible. Hablamos de la virtud, de cómo le vamos a añadir virtud a nuestro carácter virtuoso. Hablamos hace 8 días y hoy vamos a hablar acerca del conocimiento. Y quiero que vayamos a la Biblia y abran su Biblia en el libro de Proverbios. Vamos a hablar sobre los proverbios. Si alguien quiere adquirir sabiduría, necesariamente, o diría yo obligatoriamente, tiene que leer el libro de los proverbios. ¿Cuántas mujeres de aquí quieren ser sabias? Amén. Hay que leer los proverbios. ¿Cuántos hijos que hay aquí quieren ser sabios? Hay que leer los proverbios. Y los papás que quieren instruir a sus hijos con sabiduría tienen que leer los proverbios. Si usted tiene problemas con su hijo y dice, es que yo le digo y es que yo le digo, si usted de los que llega, yo he escuchado a varios, es que yo le he dicho, es que yo le he dicho, es que yo le he dicho. Ese es un dicho muy común. Es que yo le he dicho a usted. Escuche, es que yo le he dicho a usted. ¿Cuántos de los papás que están aquí dicen con frecuencia ese dicho? ¿Sí o no? Porque tenemos que repetidamente estar ¿qué? Diciéndoles. Pero ¿por qué tenemos que estar repetidamente diciéndoles las cosas? ¿Ustedes por qué creen? Vamos a mirar eso. Hoy por lo menos usted se va a responder como papá. ¿Por qué usted tiene que estarle diciendo a sus hijos, es que yo le he dicho? Otros dicen, es que yo se lo he dicho a usted 1000 veces. Y ese 1000 es muy ¿qué? Es muy repetido en nuestras casas. Es que yo se lo he dicho a usted 1000 veces, pero usted no quiere hacer caso. ¿Y sabe qué es? Falta de conocimiento. Falta de conocimiento. De hecho, hay un texto en la Biblia que dice que el pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué tenemos que reconocer nosotros hoy? Que nos falta conocimiento. Y si no llegásemos a encontrarlo, si no llegásemos a ir a buscar el conocimiento, tarde que temprano nosotros nos vamos a ¿qué? A perder. ¿Usted sí sabía eso? Las escrituras plantean que si nosotros no nos estamos enfrentando diariamente a buscar el conocimiento, tarde que temprano nos vamos a perder. Si usted se pregunta por qué hay tanto cristiano en la Macarena descarriado, pastor, ¿usted por qué dice eso? Porque es que yo tengo un libro que se llama el libro de la membresía que me entregaron. El libro de la membresía es un libro donde están anotados todos los que se van bautizando. Y yo tengo en mi mente los que más o menos he bautizado, y ahí están anotados. Pero que cierto día me puse a revisar el libro de la membresía y hay más de, si le digo usted se va a aterrar, hay más de 80 hermanos que no se sabe dónde están. Algunos ya murieron, muy pocos, pero los otros sí se han identificado, y esas personas están descarriadas. O sea, fueron bautizadas en la iglesia, bajaron a las aguas, se arrepintieron y dijeron, Señor, yo creo en ti, Señor, y bajaron a las aguas, y simbólicamente la vida vieja se fue ahí por ese riachuelo y nacieron a la nueva vida
caminaron 1, 2, 3, 4, 5 años, 10 años con Dios, pero se descarriaron. Están andando en el mundo. Cuando yo digo andando en el mundo, no es en otro mundo ni es algo despectivo, sino que andan en el sistema del mundo. Ya no. ¿Y qué fue lo que llevó a tomar esa decisión? La falta de conocimiento. Qué cosa tan tremenda. La falta de conocimiento es bien atrevida en nuestras vidas, en todas las áreas, en todas las áreas. Y cuento una última historia un poco amarillista, un poco morbosa. Estaba yo trabajando en una planta extractora de palma de aceite, y siendo yo una persona de apenas 20 años, 21 años trabajando en esa planta, a mí me dieron el manual de lo que yo tenía que hacer en la planta. Yo manejaba lo que llaman la desfrutadora, para que usted entienda, donde dan vuelta los racimos, pero eso tiene algo y se maneja a través de unas palanquitas. Y me decían: mire, usted no puede tocar estos botones, no esto, y bueno, y eso le dan a una inducción y todo eso. Y me llevaron al tablero grande y me dijeron: vea, esta es la parte suya, aquí está la otra parte del que le recibe allá, está la otra parte, todo. Y eso lo llevaban todos los días. Uno tenía que, antes de entrar al turno, ir y pararse. Era una política, ir antes de entrar al turno, pararse uno en el tablero y mirar y reconocer la parte suya. Y entonces al ratico, pues como todos entrábamos casi a la misma hora, llegaba el otro y miraba la otra parte y la otra parte, porque era algo sistemático. De repente no llegó alguien al turno, pero colocaron a una persona muy antigua que había estado en todos los turnos y que había estado en todos los puestos. Y resulta que ese día la planta se frenó porque se partieron unas esclusas, y cuando se frena la planta se frena toda la producción y se para todo, y hasta que no se arregla eso no vuelve y arranca. Ese día en esa canal se metieron 3 personas a arreglar una paleta de un sinfín que va trabajando, que transporta el cuesco, los coquitos esos que quedan, y empezaron a cambiar allá. Y la persona que no fue ese día, la que la reemplazó, ese día fue al tablero, y yo no sé en qué estaba pensando esa persona, y llegó y le dio y puso toda la planta a moverse. En el momento en que él le dio así, gracias a Dios se habían salido 2, quedaba uno solo. A lo que él le dio así, toda la planta empezó a trabajar, y el sinfín le molió las piernas hasta aquí a la persona que estaba ahí metida. En la investigación se dieron cuenta que a esa persona que habían puesto a reemplazar le faltaban las últimas 2 actualizaciones que había tenido la planta. Y por falta de esas 2 actualizaciones fueron 2 piernas que se molieron hasta aquí. Ustedes hubieran estado ahí, yo que estuve ahí, ese grito tan tremendo de esa persona, mirarla con el tronco allá metida, todo por una persona que no tenía conocimiento. Y es un peligro que usted esté sentado en la iglesia y usted diga: yo conozco el diezmo, yo conozco la ofrenda, yo conozco el respeto hacia el pastor, yo conozco la honra hacia el pastor, yo conozco el temor a Jehová, yo conozco el matrimonio. Por eso es que tenemos tantos problemas en la casa. Por eso es que la iglesia
a veces se estanca porque la iglesia le falta conocimiento. Y necesitamos nosotros ir en busca de Él. Y mire lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 7. Nueva versión internacional, vamos a leerla. Nueva versión internacional, dice la palabra del Señor así. ¿Ya se frenó esa cosa? Quedó así. Bien, dice la palabra del Señor. Voy a leerlo primero en la Reina Valera y luego lo leemos para que usted... ¿Listo? Bueno, déjalo ahí. Leámoslo ahí ya porque para que ya me das como miedo. Dice la palabra del Señor: hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si la llamas y pides entendimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás ¿qué? ¿Sí ve que la clave está en el 5? Porque el 5 es el resultado de los primeros 4 versículos. Dice: entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Versículo 6. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. Él reserva el éxito para los íntegros y es escudo a los de conducta intachable. Amén. Cuando nosotros miramos este texto bíblico, hay algo que nosotros tenemos que mirar, es quién lo está escribiendo. Yo les dije hace 8 días que los proverbios los escribe un papá, los escribe un hombre, los escribe la persona a la luz de Dios, la persona más sabia. Escuche esto: la persona más sabia que existió sobre la tierra, se dice según la Biblia, ¿quién fue? Salomón. Y se le dio la particularidad de escribir los proverbios. ¿Qué son los proverbios? Los proverbios son dichos que se entremezclan con nuestra vida diaria, pero que tienen una influencia divina que nos hace a nosotros mutar nuestra mente. Escuche, porque nuestra mente está mutando con facilidad por la cantidad de información que hay. Entonces, Salomón, él tiene en su memoria a su papá. Pero ¿qué tiene Salomón en la memoria de su papá? ¿Qué son los recuerdos que tiene Salomón del papá? Hay recuerdos buenos y recuerdos malos. Por ejemplo, yo le hago una pregunta: ¿cómo le fue a David con los hijos? ¿Bien o mal? Más o menos, bien, mal. Vamos a dejarlo en más o menos para no irnos a los extremos. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a mirar, Salomón es un buen hijo. Salomón es una persona que construye el templo, la gloria de Dios lo visita,
es un hombre sabio, inteligente, pero en un momento dado dijo: yo ya para qué más sabiduría. Se descuidó. ¿Y qué pasó? Las mujeres empezaron a marearlo. Y yo le voy a decir algo. Escúcheme esto, Sofonías, el profeta de Dios, Arbey, todos los hombres, Wilmer que se acaba de casar. Usted que deja de buscar la sabiduría en la palabra y usted cae en pecado. ¿Qué le estoy diciendo? Si usted como hombre no busca la sabiduría, la inteligencia que da Dios, tarde que temprano usted cae en pecado sexual y cualquier otra clase de pecado. Es importante porque el que está escribiendo es Salomón, el hombre más inteligente, pero mire lo que él nos quiere decir. Él nos quiere decir algo en el primer versículo. Entonces, mire lo que dice. No, colóqueme, venga, le digo cuál. Coloque la Reina Valera en el 3. Ahí dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Ahí le está diciendo que clame, que pida. Pero en el versículo 4, ¿qué dice? Si como a la plata, ¿qué? Buscares. ¿Qué nos dice Salomón acerca de la sabiduría? Que la sabiduría hay que buscarla. No, es que yo la verdad estoy orando para que Dios me dé sabiduría. Y esa es una frase muy común en los cristianos. Uno le dice: hermano, pero usted está como embolatado, usted está como, yo lo veo como embolatado, usted no volvió al culto, o uno lo ve embolatado muchas veces en la relación de pareja, y uno les dice, y la respuesta más evangélica, dogmática es: no, pastor, estoy orando para que Dios me dé sabiduría. Y eso está bien, ore. Pero la sabiduría no le va a llegar del cielo así y le llegó ahí y usted se despertó un día siendo un sabio, siendo inteligente. No, ¿qué hay que hacer? Hay que buscarla. Y entonces, como la sabiduría hay que buscarla, yo quiero dejarles esta primera verdad en su corazón. Necesitamos, escuche, ir en busca del conocimiento. Necesitamos ir en busca del conocimiento que viene de Dios, con un corazón dispuesto, obediente y diligente. Mire, le voy a decir algo. ¿A cuántos de aquí les gusta el fútbol? Levanten la mano, ¿cierto? Y de hecho hay gente que le gusta, hay gente que lo practica. Pero yo le voy a poner un ejemplo para ir aterrizando esto. Hay un futbolista que lo único que le hace, o sea, él juega tan bien al fútbol que lo único que le hace falta es conocimiento. Ese muchacho es uno de los más caros ahorita. Ahorita vendieron a Luis Díaz, pero anteriormente vendieron a John Durán, un negrito, juega espectacular. Uno dice, pero qué man, y voy a utilizar una palabra de pronto un poco fuerte, qué man tan bruto, man. Lo llevaron a un equipo donde estaba jugando uno de los mejores futbolistas del mundo, que se llama Cristiano Ronaldo. Tenerlo ahí, hacer parte de eso, pero llegó y se salió de la ropa por allá. Eso, entró y peleó con el técnico, vino y peleó con el técnico de la selección Colombia, pero usted lo mira en la cancha y es como, es un monstruo para jugar.
pero al hombre le falta conocimiento. Y aquí en la Macarena yo he visto muchachos muy buenos para jugar, pero les falta conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? El conocimiento es que usted, por más que juegue bien, si usted no entiende en su mente que usted necesita ser disciplinado, usted no llega a ninguna parte. Ese es el conocimiento. ¿Sabe quién está lleno de conocimiento y lleno de talento? Pues ese muchacho, Cristiano Ronaldo. Ese muchacho dijo esto, él conoció tan bien el fútbol que planteó su carrera para jugar hasta los 40 y tantos años. Y todo el mundo dice que va, ese hombre no va a poder. Pero usted lo mira ahorita y lo pone a jugar al pie de un muchacho de 20 años y lo cansa. Y él tiene ya casi 40. Y entonces uno dice, ¿qué hay en la mente de este muchacho? Que él conjugó esto, mire, él buscó y tuvo un corazón dispuesto, obediente y diligente. Esa palabra diligente, estas ilustraciones las usan mucho los pastores. Cristiano Ronaldo, 6 de la mañana, entrenamiento, se acababa a las 10. Todos se iban, se bañaban, se iban en sus carros y a almorzar y por allá. Cristiano Ronaldo salía tipo 12, 1 de la tarde y se quedaba solo allá en el campo y dele a ese balón, y dele a ese balón, y dele a ese balón. O sea, ese man era diligente y es diligente en lo que hace. ¿Qué pasa con el cristiano? Vamos a leer la Biblia. Ay, yo no entendí. Y usted no vuelve a leerla porque no entendió. Y así pasa con muchas cosas de nuestro vivir cristiano. Entonces, este texto que Salomón está allí nos va a mostrar por lo menos 3 implicaciones acerca de buscar el conocimiento. Y son sencillas, que a veces nosotros decimos, uy, no, pastor, la verdad, buscar el conocimiento es muy difícil. Vamos a mirar, mire, 3 implicaciones acerca de ir en busca del conocimiento. Y vamos a mirar la primera. Adquirir el conocimiento implica ¿qué? Atender al consejo de Dios. ¿A cuántos les gusta que los aconsejen? Date la mano así fuerte, diga, a mí me gusta que me den consejos. ¿Cuántos cumplen el consejo que les dan? Él le da risa. Muy pocos, y más en la iglesia. Hermano, esa muchacha no le conviene, más rápido se mete con ella. Así pasa, ¿sí o no? Y es exactamente lo mismo. Ahora, ¿de dónde viene eso? Vamos a mirarlo. Vamos a ir al texto bíblico. Porque ¿qué es atender a la palabra? ¿Qué es atender? Versículo 1 que vimos dice así, ahí en la... Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, coloque otras 2 versiones. Puede ser la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, para mirar. Acepta mis enseñanzas. Acepta. Coloqué la Nueva Traducción Viviente. Ahora esa. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras. Hijo mío, ahí está. Presta atención. Presta atención. ¿Qué es atender a la palabra? Atender a la palabra es prestar atención. Y yo le voy a decir algo. Y usted sé que me va en su mente automáticamente a refutar lo que yo le voy a decir. Muchos de ustedes vienen a culto, pero no prestan atención a la palabra. Y escuche, yo los puedo ver ahí
y yo los veo, pero muchos no están. Unos están pensando en el trabajo del lunes. Es que el lunes me pidieron el informe y yo no he pasado la relación. Y entonces está aquí, pero la mente ¿dónde está? Allá. Muchos de los que vienen a culto están aquí, pero ¿sabe qué están haciendo? Le están abriendo a la vaca, le están abriendo para que el becerro pueda parir. Yo los he visto haciendo fuerza, pero están aquí sentados. Y es que ese es el grave problema, estar aquí sentado y no prestarle atención a la palabra. Pastor, ¿usted por qué dice eso? Porque es que eso le pasó al Señor Jesucristo, le pasó a los profetas. Estaban ahí y ellos decían, así dice el Señor, y los profetas soltaban esos mensajes. ¿Y qué hacía la gente? Totalmente lo contrario, porque no ponían atención. Hay un caso muy puntual que es muy diciente en la Biblia, que fue lo que pasó con Saúl. Lo nombraron rey, ¿cierto? ¿Qué hace usted si le dijeran el día de mañana, usted es el señor alcalde de la Macarena? ¿Usted qué haría? Usted diría, uy, sí, pero ¿serio? Sí. Y usted dice, sí. Y entonces usted ya, la mente sufre un cambio que empieza a girar en torno totalmente opuesto a lo que usted era. Y entonces la mente se llena de como de ilusiones, se sube el orgullo, se sube el ego, se sube el estrato, y usted dice, uy, lo mismo le pasó a Saúl, rey de Israel. Y entonces él fue y el profeta le habló en el nombre del Señor y le dijo, bueno, usted es el rey. Le dijo, pero tiene que ir a hacer esto, esto y esto. Y dentro de esas cosas a él se le dijo, mire, vaya, destruya esa ciudad, acabe con todo y vuelva. Esa fue la palabra de Dios para él. ¿Y sabe cómo estaba Saúl? Distraído. ¿Qué lo tenía distraído? El pensar que él era el rey de Israel. Y se fue con todo y llegó allá y acabó con todo. Pero estando acabando con todo, miró unos toros y unas vacas muy bacanas y dijo, uy, esos toros yo no los había visto. Y esas vacas tan buenas, mire, esa ubre de esas vacas para darle leche a los de Israel, a los de Jerusalén. Dijo, y ese toro se lo voy a llevar a Dios. Uy, yo lo voy a sacrificar. Y el hombre en su mente dijo eso, y así lo hizo. Cuando llegó allá, el Señor le dijo, venga, ¿y qué es lo que yo oigo? ¿Qué es lo que viene detrás de Saúl? Que ese bramido de vacas y ovejas y ese poco de cosas, y yo le dije que no trajera nada. Cuando llegó allá el profeta le dijo, venga, ¿usted por qué trajo eso, mano? Usted se le dijo que no trajera nada. Y entonces, como ya se vio pillado, le dijo, no, pues la verdad, el pueblo me dijo. Y la verdad, pues el pueblo, mira, ahí hay unas vaquitas para la leche, para los niños, vea, son niños para allá sin lechecita, para el tetero. Y entonces dijo, y allá ese toro grande que viene, se lo voy a sacrificar a Dios. Y el profeta le dijo, a usted no le dijeron eso, a usted le dijeron que los acabara. Y eso lo llevó a ¿qué? A perder el reinado. Pero ¿dónde nació todo? Primera de Samuel 15:22. ¿A dónde está todo? ¿A dónde está todo? Vamos a mirar. Primera de Samuel 15:22. En la Reina Valera, si puede, mijo. Es más, dice, y Samuel dijo, le está hablando a Saúl,
¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar ¿qué? Atención que la grosura de los carneros. ¿Qué le está diciendo Samuel a Saúl? Que a Dios le agrada más que usted preste atención. Porque cuando usted presta atención, cuando usted le presta su vida a la palabra de Dios, ahí es cuando realmente empieza la transformación de nuestro carácter. Cuando empezamos a servir con conocimiento. El problema es que estamos tan distraídos, escuche, estamos tan distraídos que no prestamos atención. Usted puede venir a culto, pero sus metas, sus problemas, usted no los puede ¿qué? Dejar de lado. Y no le da prioridad al prestarle atención a la palabra. Estamos tan equivocados y tan embolatados que nos cuesta prestar atención. La clave está en prestar atención. Si Saúl hubiera estado así y le presta atención y dice, Dios dijo que acabara con todo, otro sería el relato bíblico y otra sería la historia. Pero la historia nace allí. No vayan a pensar que Saúl perdió el reinado porque se volvió orgulloso, porque se volvió envidioso, porque Saúl se le subió el ego. No, Saúl perdió el reinado porque él no prestó atención. ¿A usted no le pasa? Ahí está la respuesta a lo que le dije ahorita. Es que yo le he dicho 1000 veces. ¿Qué es lo que pasa con ese hijo? Que ese hijo no le está prestando atención a usted. Usted le dice cualquier cosa y uno cree que ellos están colocando ¿qué? Atención, que están escuchando. Vamos al texto bíblico, porque mire lo que dice el proverbio. Proverbios 2:1. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Versículo que sigue. ¿Afina qué? Mire, ahí está. Afina tus oídos. Afínalos. ¿Qué es afinar el oído? Ustedes sí han visto a esos jueces de las ferias equinas, donde pasan el caballo por esa pista que tiene sonido, esa pista de juzgamiento, y el caballo va y esos manes escuchan hasta 5, 6, a veces hasta 10 veces la grabación, a ver en dónde el casco del caballo pierde el toque que debe tener, y es dele. Y el que gana, no gana por rosca ni por el sonido. Ellos dicen, este no se descachó en ninguna, tiene un paso totalmente, y ellos tienen el oído afinado. ¿Qué es afinar el oído acerca de la palabra? Mire, a mí me causa impresión. Yo hice un ejercicio el martes pasado y le pregunté a un hermano, dígame, ¿qué le dijo Dios el domingo? Y me salió por acá con otra cosa totalmente diferente a lo que yo había predicado. Y yo dije, ¿de dónde sacó eso si yo jamás dije eso? Eso no fue lo que yo quise decir, ni lo que quiso decir el texto bíblico. ¿Sabe qué estaba haciendo ese hermano? Embolatado. Pero estaba ahí sentado poniendo cuidado. Que no le pase
lo de la señora neopentecostal que estaba maravillada con el predicador que había invitado el pastor, y el predicador que invitó al pastor, eso tumbaba a la gente y hacía de todo y dio la palabra. Y resulta que el pastor titular de la iglesia no estaba. A los 2 días se la encuentra, porque era la hermana más madura, la hermana, y le dijo: hermana, ¿cómo estuvo el culto? Le dijo: no, pastor, usted no se imagina. Eso se caía la gente, pastor. Eso fue tremendo, eso fue electrizante, y así. Y el pastor le dijo: uy, qué bueno, qué bueno. Y le dice: venga, hermana, ¿y qué dijo el predicador? Y ella dijo: la verdad no me acuerdo. Y eso nos pasa a muchos. Muchos se quedan con el chiste que echó el pastor, pero no se quedan con la palabra. Y es porque nos falta poner atención. Y según Samuel, a Dios le agrada más que usted preste atención que usted haga cualquier cantidad de sacrificios. Pastor, es que usted no se imagina lo que me ha tocado hacer para estar aquí, pero estoy aquí y no pongo atención. ¿Sí ve? Tiene que prestar atención. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que Dios empezó a hablar hace 4 domingos acerca del servicio? Que usted es un siervo de Dios que debe parecerse a Cristo. Mire, ahí está. Y entonces, cuando nosotros queremos parecernos a Cristo, tenemos que revisar la fe, la virtud y hoy el conocimiento. Entonces, hoy Dios nos está diciendo que el conocimiento hay que buscarlo, y para buscarlo hay que poner atención. Pero es muy difícil poner atención cuando yo tengo mi mente en otras cosas. Y yo se lo dije iniciando: este es el momento más importante en su vida en toda la semana, porque de este momento depende el resto de la semana. Ahí es donde está el desfase. Escuche, ¿por qué no atendemos el consejo de Dios? Distraídos, desanimados. A veces tenemos activismo. ¿Qué es el activismo? Que usted tiene una semana pero totalmente movida en el trabajo. Usted no sé, el estrés lo tiene así, y llegó a la casa y su marido la acaba de estresar, o él o ella, y entonces usted dice: no, la verdad yo me voy a ir para culto. Y usted llegó a culto, pero usted no deja de pensar en lo que hizo durante la semana, en lo que no hizo, en lo que hizo mal, en lo que le dijo su marido. Y entonces usted, la mente no está quieta. Pastor, ¿dónde se mira eso? Mire, escuche, Mateo 13:15. Aquí me voy a gastar tiempo en esto. Mateo 13:15, ¿qué dice? En la Nueva Traducción, ahí, déjela ahí. Pues el corazón de este pueblo está como, y sus oídos no pueden. Ay, lo que el pastor está diciendo es que el pastor nos está echando por la oreja. Es que el pastor mire, el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. El Señor estaba predicando la parábola del sembrador, y usted muy bien lo sabe, que en el sembrador hay 4 tipos de personas. Primero, los que estaban embolatados con las riquezas, y vino las riquezas y le ahogaron la palabra. Los otros que con los espinos, los problemas, los tropiezos, le quitaron la palabra, y así sucesivamente. Y el cuarto dice, ¿qué dice del cuarto? Que se pusieron atentos. Dice, y esos fueron los que dieron fruto. Ahora, hay otro ejemplo muy bíblico, Lucas 10:41. ¿Se acuerdan? Marta
y María. Y mire lo que dice el Señor en Lucas 10:41. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Escuchen eso. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Entró el Señor a la casa y María dijo: uy, no, mano, no se ha lavado. Usted no ha escuchado. Yo lo he escuchado cuando voy a la casa de los hermanos. Ay, pastor, pase. Esa casa está al revés, pero tranquilo, pase. ¿Qué me dice eso a mí? Por eso yo peleo todos los días con mis hijos y les digo: la casa se arregla temprano, la casa hay que tender las camas, hay que lavar la loza, tenemos que hacer eso para que en la tarde, en la noche nos quede tiempo por lo menos de sentarnos un ratico a leer o hacer un devocional. Pero si usted es de los que dice: siga pastor, que esa casa está, pero tranquilo, yo digo: Señor, eso le pasó a Marta. Entró el Señor y Marta le dijo: pase Señor, pero tranquilo. Y empezó a arreglar aquí y allá y dijo: y le voy a hacer un tintico. Y resultaron dándole al Señor, ¿qué fue lo que le dieron al Señor ese día? Lentejas. Le dieron lentejas porque había lentejas y hasta le fritaron un huevo. Y el Señor tal vez comió, pero el Señor sabía a lo que había ido a esa casa. Pero hubo una persona de esa casa que llegó y se sentó y se puso a mirarlo. Y empezó el Señor a hablar. Y es que escuchar a Jesús hablar es impresionante. Y se sentó ahí y empezó a murmurar la otra: oh, pero se da cuenta, esa otra ya se sentó allá. Es que así es en todas las visitas. Es que se da cuenta y ella no. Y entonces Marta, por querer hacer mal, le dijo: Señor, ¿no tienes cuidado que yo esté aquí sola y ella ahí sentada? Y el Señor le suelta semejante perla y le dice: hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. En pocas palabras le dijo: usted está preocupada por nada. Y eso nos pasa a nosotros. A veces la palabra de Dios es tan grande y tan poderosa que quiere hacer algo en nuestra vida que nosotros estamos preocupados por cualquier otra bobada y no le prestamos atención. Y eso es lo que está diciendo Salomón, y le dice: hijo mío, préstale atención a la palabra, a mis palabras, porque Salomón había hecho de la palabra algo suyo. Y usted tiene que hacer de la palabra algo suyo. ¿Qué es hacer de la palabra algo suyo? Prestar atención es que usted hace suya la palabra. Es que usted la palabra no pasa desapercibida. Yo estoy escuchando algo. Yo estoy escuchando a un pastor y yo me concentro. A mí me pasa eso. Yo me concentro. Cuando Dios me quiere tocar, yo siento algo en el corazón y automáticamente me quiebro, me parte, pero porque yo me dispongo. Y aprendí, escuche, yo respeto a todos, pero no tolero que alguien esté en el culto y le entre una llamada. ¿Qué hizo esa llamada? Lo sacó de lo más importante. En ese momento Dios quiere hablarle, en ese momento Dios le está dando un consejo puntual a su vida para que usted lo haga, para que usted lo traiga aquí y el resultado sea diferente. Pero usted se lo perdió porque... ¿Y sabe de qué me di cuenta? Que el mundo no se cae si yo no contesto la llamada. ¿Sabe qué me di cuenta? Que mi mamá se educó.
Y entonces mi mamá, los primeros años de mi vida, me marcaba cuando yo estaba en la iglesia. Ahora, ¿sabe qué dice? A Martín no lo llamen a esta hora, porque no les va a contestar. Y así me pasa. Mi mamá me puede estar timbrando ahí 3, 4, 5 veces y no le contesto. No le contesto. Y voy y la llamo. Mamá, usted estaba en culto, mamá, ¿qué pasó? No, mijo, ¿cómo le parece que llovió y se inundó la casa? ¿Será que yo la iba a desinundar o yo le iba a parar la lluvia? No. Son cosas que usted a veces hace porque no le da ese lugar de prestarle atención a la palabra. La pregunta es, ¿qué lo está distrayendo a usted hoy de la palabra? ¿Su negocio? Mire, yo le voy a decir algo. Si usted resulta pensando más en su negocio y corriendo más detrás de su negocio, usted está embolatado. Y usted está jugando al cristiano. Yo vengo y voy. Y vengo y voy. Y en ese vengo y voy pasan 10 años y la palabra no hace nada en usted. Tiene que prestarle atención a la palabra. Necesitamos atender con más cuidado el consejo de Dios. La palabra de Dios es como el arte abstracto. ¿Saben cuál es el arte abstracto? Chévere, uno va, ¿no? Y uno tiene que quedarse así y hay un poco ahí y uno dice, ay, tan bonito, lo vi. Y los otros empiezan a decir, ¿a dónde? Yo no vi nada, pero ¿a dónde? Y hay unos que se van sin ver. Y yo le digo algo, la palabra de Dios es abstracta en nuestra mente. Y si usted llega y no logra verla, usted se va como vino. Y por eso es que usted llega a la casa y su esposa le suelta la sopa. Y usted le dice, oiga, ¿no era que venía de culto? No, es que ella nunca fue. Ella fue en el espíritu. Y ya. Pero vamos a lo segundo. Adquirir el conocimiento implica atesorar los mandamientos. Señor Santísimo. Nueva versión internacional, el mismo versículo 1. Fíjense que todo está ahí en los primeros 3 versículos, porque el resto ya son resultados que los vamos a mirar rápido. Afina tus oídos a la sabiduría. Este no es. Hijo mío, presta atención a lo que digo. ¿Y qué? Atesora mis mandamientos. Atesorarlos. Y aquí es donde también empezamos a sufrir. ¿Por qué? ¿Qué es atesorar para ustedes? Guardar. Atesorar es guardar. Sáquense de la mente que atesorar es amontonar. No. Eso se llama un acumulador compulsivo. Atesorar es guardar. ¿Sí? Entonces resulta que llegó Giovanni. Llegó a la casa. Y resulta que Giovanni vendió el ganadito que tenía al partir. Y resulta que ya cuando venía de allá de la báscula, vendió el ganadito, 30 milloncitos de pesos ahí, se los echó al bolsillo y se fue. Y llegó a la casa. Pero antes de llegar a la casa le suena el teléfono. Sí, aló. No, don Giovanni, es que la verdad no pude llegar, algo me pasó, un inconveniente. Pasado mañana voy por mi parte. Y entonces Giovanni llegó y entró. Y llegó y cogió los 30 millones y llegó y hizo esto, vea. Perdóneme que voy a utilizar la Biblia para eso. Llegó y le dijo, mija, coloque esos 30 millones por allá. Mañana vienen por ellos. ¿Sí hace eso? ¿Sí lo hace? ¿Qué hace Giovanni? Y los va a guardar y mira. Que no se esté dando cuenta Claudia.
¿Por qué? Porque eso es de mucho valor. Con la palabra pasa exactamente lo mismo. Usted viene al culto y no se lleva nada. Eso sí que es delicado, delicadísimo. Mire, yo no sé en qué momento la palabra empezó a tener un lugar en mi vida, que yo llegaba a la casa con la palabra guardada, pero esa palabra me llevaba a pelear en la casa. Porque yo llegaba y decía, no, es que es imposible que el pastor me esté diciendo esto. Entonces yo la guardaba, pero yo la guardaba pensando que era el pastor. Pero cuando entendí que no era el pastor, sino que era Dios, ahí fue cuando la palabra empezó a hacer eco en mi vida, a cambiarme, a llevarme al propósito, a servir. Entonces, como esto tiene que ver con guardar, la pregunta es, ¿en dónde está guardando usted la palabra? Entonces ahí fue donde yo le dije, notas. Si usted no atesora la palabra, usted no la guarda. Y ay, pastor, es que yo la estoy guardando aquí. Siga así, sígala guardando ahí. Pastor, es que yo estoy escribiendo el sermón en el teléfono. Pero resulta que el teléfono a los 8 días se me fue a Caño Piedra y no quedó sirviendo para nada. ¿Qué se perdió? Todo. Duré 10 años en la iglesia siendo incoherente con este tema, porque yo llegaba, eso, qué cuento de escribir, qué cuento, no escribía ni en la escuela, decía yo, ahora sí voy a escribir aquí. Y tuve que quitarme ese pensamiento de mi mente y empezar a guardarla. Usted va y revisa, y la hermana ella es conocedora de lo que hay allí en la oficina. Ahí hay como unas 15, 20 agendas viejas. Y yo de vez en cuando vengo allá a la oficina, la saco y me pongo por ahí y me acuerdo de mis... Y yo, vea lo que yo escribía. Yo escribí esto, sí lo he cumplido en mi vida. Sí he mejorado en esa área. Sí he mejorado en esto, sí he hecho aquello, sí esto es. Es importante. Si usted dice, pastor, yo estoy atesorando la palabra. Como el atesorar tiene que ver con el guardar, pero también ¿con qué tiene que ver el atesorar? Con valorar. Entonces, si usted valora la palabra, usted toma nota. Usted toma nota. Y usted dice, esta es la palabra de Dios. Usted dice, esta es mi vida, esta es mi brújula, esto es lo que me va a orientar, y allí es donde Dios me ha llevado. Yo voy a valorar la palabra, yo tomo nota. Y llego a la casa y estoy mal. Mire, yo nunca lo creí, pero llegué a un punto en que la mente no me daba y no quería seguir en el cristianismo, y sacaba las agendas y me ponía a leer, y yo decía, no, esto es verdad, y salía de ahí animado. No se confíe de la mente, no se confíe de la tecnología. Esto a cualquier momento nos dejan dando a pata. Pero si usted, como dijo un profesor, papelitos hablan. Guarde la palabra. Y más que guardarla en una agenda, guárdela ¿dónde? ¿En dónde? Dice el salmista. ¿Cómo dice el salmista? Salmo 119:11. Salmo 119:11. ¿A dónde guardó el salmista la palabra? En el corazón, guárdela en el corazón, ahí, dele un lugar a la palabra. Si usted no le da lugar a la palabra no lo transforma. He guardado tu palabra en mi corazón, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Guárdela. Pastor, es que usted no sabe cuánto me cuesta dejar esa maña tan horrible. Pues claro, yo sé cuánto le cuesta. ¿Sabe qué le cuesta? Guardar la palabra en el corazón. Cuando usted la guarda ahí, esa palabra empieza a trabajar en ese hábito malo, hasta que lo saca. Pero si usted no valora la palabra, mire lo que dice Mateo 13:44 acerca de la palabra, acerca del reino de Dios.
Mateo 13:44. Nos cogió la noche, arrancamos tarde. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. ¿Sí ve? ¿Qué me dice ese versículo? Que el conocimiento no es gratis. El mismo proverbio dice: compra la sabiduría y no la vendas. Esto me dice que la sabiduría, el conocimiento hay que invertirle. Pastor, aplíqueme eso a hoy. Yo quiero empezar a atesorar la palabra. Escuche esto. Hay que invertir en la sabiduría. Tenemos que revisar el presupuesto. ¿Cuándo fue la última vez que compró un libro cristiano? ¿Sí? ¿Hace un mes que compró un libro? ¿Hace un mes compró un libro cristiano? ¿Hace 2 meses? ¿Hace 3 meses? ¿Hace 4 meses? Si usted no tiene ese dato y por el contrario usted dice: no, la verdad yo ni compro libros, ¿qué conocimiento va a tener? Cuando yo entendí eso, tuve problemas con mi esposa, porque yo me iba para los encuentros, para los ayunos de pastores, para los ayunos de líderes, y me gastaba la plata del mercado en libros, y llegaba y el problema más grande en la casa. Pero en medio de uno de esos libros me dijo: no se gaste la plata en lo que no tiene que gastársela. Primero sea responsable. Y entonces fui responsable en la casa, y así aprendí después a comprar mis libros. Ahorita salimos a Bogotá y un papayazo así, compramos 5 libros. Y le dije: Lina, ¿y ahora para irnos? Dijo: algo hará el Señor. Y por allá nos llamó una hermana y dijo: pastor, es que quiero darle una ofrenda a usted que está por afuera, está estudiando. Y le dije: sí, hermana. Y me mandó para el pasaje. ¿Qué le estoy diciendo? Invierta. Cuando usted invierte, Dios lo va a respaldar. Usted tiene que sí o sí invertir. Atesore, valore la palabra. Yo les he dicho, a mí me gustan mucho las Biblias. Pastor, es que yo valoro la palabra, pastor. Es que usted no sabe cuánto. Y saca la Biblia así, y resulta que la Biblia, cuando la compró, tenía 1 centímetro y ahorita tiene 4, porque se le ha caído el chocolate y creció. Está llena de babas y creció. Y pastor, yo valoro la palabra. Y sacan una Biblia así grandota, pero es llena de mugre, cosas así. Tiene como 200 años la Biblia. Pastor, es que yo valoro la palabra. Si usted valora la palabra, usted compra una Biblia de estudio, usted compra una Biblia bonita, usted dice: yo quiero aprender. Pastor, yo la verdad, yo valoro la palabra. Y hay hermanos que murmuran: uy, no, comprar ese devocional, eso es lo mismo, yo por eso leo en la palabra. Todavía no hay valor por la palabra. Cuando haya valor en nuestra vida por la palabra, las cosas van a ser diferentes. Si usted quiere conocimiento, dele valor a la palabra, dele valor a un encuentro. Yo muchas veces critiqué los encuentros y yo decía: encuentros y encuentro de mujeres. Y yo llegué a decirle a mi esposa algún día: es que ustedes van a pasear por allá. No, entendí que en un encuentro de esos, un día mi esposa llegó diferente. Un día la tocó una palabra y ese día cambió. Entienda eso. Entienda que en la iglesia no le quieren sacar la plata. En la iglesia
La misma palabra nos avala para decir que la sabiduría y el conocimiento hay que comprarlo. Lo que pasa es que nos han enseñado por años que en la iglesia todo lo dan, todo lo regalan. Material de escuela dominical, regálelo. Material de las escuelas, regálelo. Este año crecieron los que están en las escuelas. Felicito a los que dijeron: pastor, encárgueme el libro, encárguemelo. Y encargaron su libro. Esa gente es la que adquiere conocimiento. ¿Sí ve? Hay que atesorarlo, hay que valorarlo. Y lo tercero es actuar con inteligencia. Adquirir el conocimiento implica actuar con inteligencia. ¿Qué es actuar con inteligencia? Actuar con inteligencia solo se puede cuando nosotros le damos el lugar a la palabra y atesoramos sus mandamientos. Actuar con inteligencia es aplicar el conocimiento. Proverbios 3, 5 al 7, ¿qué dice? Que no debemos confiar en nuestros propios talentos. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Eso es actuar con inteligencia. Cuando usted se llena de conocimiento, usted va a tomar una decisión y automáticamente, ¿qué hace el conocimiento que usted tiene? ¿Qué dice el Espíritu de Dios cuando le dijo a los discípulos: ustedes van a predicar, pero no se preocupen? ¿Por qué han de hablar? Porque cuando ustedes vayan a hablar, yo voy a poner palabra en su boca. Cuando ustedes vayan a actuar, el Señor colocará un sentir para tomar decisiones inteligentes. Los jóvenes: no, es que me enamoré. No, tome una decisión inteligente, actúe con inteligencia. ¿Cómo debe actuar un joven con inteligencia en la iglesia? Si ha guardado la palabra, si la guarda, si la atesora, fácilmente no va a caer en pecado, no va a caer en descrédito de la familia, sino que dice: no, yo tengo que guardarme, yo tengo que cuidarme. Y entonces, ¿cómo es que dice la canción de Alex Zurdo? Que espere. Si me quiere, que espere. Déjalo que se desespere. Así de sencillo. Entonces cuando él viene: uy, mi amor, amorcito, ¿usted me quiere, mi amor? Si usted me quiere, deme la prueba de amor. Y usted le dice: pues que espere. Hoy Dios nos está hablando. Actúe con sabiduría, actúe con inteligencia. Un negocio, pídale a Dios sabiduría. Pero muchas veces nosotros le pedimos a Dios sabiduría en el momento. Ahí no opera Dios. Ya cuando estamos metidos, ¿dónde? En el problema. Y ahí es cuando, y cogemos el teléfono: pastor, ore, oremos por el grupo, pastor, oremos. Cuando ya hemos tomado decisiones incorrectas. No, actuar con inteligencia tiene que ver con aplicar el conocimiento. Que usted diga: bueno, yo sé que yo debo casarme. Y entonces, como usted ahora va a actuar con inteligencia, entonces usted va a salir de aquí hoy como esposo y le va a decir a su esposa: amor, yo quiero añadirle conocimiento y sabiduría a mi hogar. Nos vamos a casar. Ay, pero ¿para qué nos casamos? Que ya llevamos 200 años viviendo juntos. Esa es la persona más terca. Esa es la persona que no atiende a la palabra. Esa es la persona que no atesora la palabra. Ay, pastor, ¿yo para qué me bautizo? Pastor, yo me bautizo el día que empiece a andar recto con el Señor. Eso es lo que hoy en día dice la gente.
A muchos les he dicho, venga, mano, ponga de pilas, vamos a andar con el Señor. No, pastor, la verdad es que yo tengo un sentir en mi corazón que cuando yo ande recto, ese día me lo entrego al Señor. Nunca. No, usted tiene que empezar a traer conocimiento. Y entonces cuando nosotros llegamos a la iglesia, eso es lo que tenemos que hacer, añadirle conocimiento. Y si usted quiere añadir conocimiento, tiene que, primero, ¿qué hay que hacer? Atender a la palabra, al consejo de Dios. Segundo, atesórela, guárdela, no se la deje robar. Acuérdese que usted sale del culto y ¿sabe quién es el primero que lo está esperando? ¿Quién? Claudia dijo que Giovanni. El primero que lo está esperando fuera del culto es Satanás. Y entonces Claudia dijo, ay, pues eso era lo que yo decía, pastor. Escuche, la palabra dice que cuando usted llega al culto y sale por esa puerta y no la entiende, ¿quién le roba la palabra? Satanás. Escuche eso. Y así hay muchos atracados por Satanás. A la señora que les conté la atracó Satanás, pero le dijo, tome, guarde ahí los milagros y guarde ahí, pero yo le robo la palabra. Y entonces el pastor le dijo, ¿y qué habló el Señor? Dijo, no me acuerdo. Se acordaba era de los milagros y de todo eso. Entonces tenemos que tener cuidado. Y terminemos. Iglesia, si queremos conocer a Dios, debemos buscar su conocimiento con atención, con obediencia y con ¿qué? Y con pasión. ¿Qué es la pasión? ¿Sabe qué me llevó a mí? ¿A qué me llevó la pasión? A meterme en problemas con mi suegra. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le mete pasión a las cosas de Dios, todo mundo se le viene encima. Todo mundo. Usted obedece con esa pasión y lo que usted va a recibir, ¿sabe qué es? Crítica. Porque usted dice, no, yo me voy para mi culto. Yo no me dejo robar esto. Esta es mi iglesia. Cuando usted dice mi iglesia, eso es pasión. Cuando usted dice mi pastor, eso es pasión. Eso es que usted ha entendido. Pero a veces, ay, ¿para dónde va? Ay, allá otra vez a escuchar a ese gordo fastidioso ahí.